Buenos días, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que se están conectando de distintas partes del mundo, especialmente de América Latina y de Chile. Le damos la más cordial y fraterna bienvenida a este conversatorio. El desafío resistir se llama el ciclo, que Memoria y Futuro ha impulsado en este tiempo, en semipandemia que estamos acá, ¿no? Hemos hecho conversatorios referentes a Cuba, Bolivia, Perú, Venezuela, Nicaragua. Vamos a seguir haciéndolo el próximo año. Este año lo vamos a interrumpir con este ciclo final, en que tenemos dos invitados de lujo que vamos a pasar a presentar a renglón seguido. Pero yo quisiera decir que partimos con una versión un poquito clásica y psicodélica, la encontré yo, del Pueblo Unido, ¿no? Que a nosotros, como Memoria y Futuro y Red H, nos interpreta tanto, porque ya eso que nació en tiempos de la UP, acá en Chile, en el proceso revolucionario, ya es un himno mundial de las fuerzas transformadoras en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que es para nosotros un honor partir con dos luchadoras, como son Atilio y María Fernanda Barreto. Atilio no requiere mucha presentación, porque acá en América Latina, en Chile, y no solo en América Latina, sino que ya en los dos continentes, gracias también al esfuerzo que hace de unión el compañero Chema Sánchez, con sus tertulias en cuarentena, que une Medio Oriente, Europa y América Latina, ya es suficientemente conocido, ¿no? Es un combatiente de las ideas, incansable, infatigable, con una energía envidiable. Y bueno, él templó sus primeras armas en las ciencias sociales acá en Chile, en la época previa a la Unidad Popular y durante la Unidad Popular, y tuvo que abandonar la Unidad Popular en el tiempo más álgido del proceso, cuando las cosas estaban en su plena agudización, la lucha de clase, porque tuvo que hacer un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Harvard. De ahí ha seguido una larga trayectoria académica, pero sobre todo, más que académico y más que intelectual, Atilio es un luchador, un internacionalista, uno de esos indispensables que debemos tener muchos cuadros en América Latina y en el mundo para impulsar las transformaciones y un mundo más justo, más humano, más vivible. Así que es un honor tenerlo una vez más, a este que nosotros lo consideramos parte de Memoria y Futuro y por supuesto fundador del capítulo chileno de la Red H, ¿no? O impulsor de la refundación de ese capítulo. También nos acompaña una compañera que es María Fernanda Barreto, colombo-venezolana, feminista, escritora, educadora popular, ¿no? Y dedicada, ¿no es cierto?, a los temas relacionados a la dominación del imperio y del capital en nuestra región y en el mundo, ¿no? Así que también es un honor estar contando con esta participación en la conversación que haremos hoy con María Fernanda Barreto. Eso, bienvenidos a todos, a todas las que se conectan y especialmente a nuestros invitados de lujo. Es un honor tenerlos aquí con nosotros. Ahora paso la palabra a Daniel Sepúlveda, director de Memoria y Futuro. Gracias, Jaime. Muy buenos días, Atilio. Muy buenos días, María Fernanda. Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos están viendo por Facebook Live. La idea hoy es que podamos darle la palabra a Atilio y María Fernanda en torno a una pregunta general y que ellos se extiendan unos 15 minutos y vamos a ir recibiendo preguntas para en el segundo bloque poder ir transmitiéndosela a nuestros invitados. Atilio, María Fernanda, durante el siglo XX hemos ido viviendo, particularmente después del triunfo de la Revolución Cubana, la agresión imperialista que busca obstaculizar los procesos transformadores en América Latina y que se recrudece cuando los movimientos populares avanzan o cuando los pueblos toman decisiones de autodeterminación fuera de los planes
del imperio. Hoy día asistimos, además de eso, a el surgimiento de un cierto neofascismo, particularmente en el Cono Sur, y mi primera pregunta un poco es ver si estos dos fenómenos están relacionados, son fenómenos totalmente independientes. También vemos que en el propio imperio existen figuras de este populismo de ultraderecha, como el propio Trump, y cómo se vincula esto con los procesos de América Latina y los intentos del imperialismo de mantener su patio trasero bajo control. ¿Mm? No sé quién parte, si Atilio o María Fernanda. Le damos la Bueno, palabra a Atilio. ¿Ah? bien. Bueno, primero que nada agradecer muy sinceramente la invitación de las amigas, los amigos del Centro de Formación Memoria y Futuro. Están haciendo una tarea muy, muy importante, no solamente para Chile, sino, pienso yo, con una proyección latinoamericana, o por lo menos sudamericana, que es muy, muy importante en momentos como este. Así que gracias y saludos. No puedo mencionar a todos los amigos que veo por ahí, amigas, pero bueno, les mando un gran saludo de todo corazón. En relación a la pregunta, Daniel, yo diría, evidentemente el imperio se ha lanzado en una movida desesperada para recuperar el control de esta región, porque se les ha venido escapando de las manos, esa es la realidad. Cosa que no es nueva, ¿verdad? Recordemos que justamente ayer, 5 de noviembre, se cumplió un nuevo aniversario de la derrota del ALCA en Mar del Plata, ¿verdad? En el 2005. Fue un 5 de noviembre. El ALCA, ¿verdad?, del cual ya no se habla y se lo ha dejado totalmente de lado, pero creo que para nosotros en el campo de la izquierda tenemos que tenerlo muy claro, era el proyecto más importante que Estados Unidos había elaborado para América Latina para el siglo XXI. No era cualquier cosita, no era una cuestión de un mero arreglo, un tratado comercial, era el proyecto ya de absorción, ¿no es cierto?, de América Latina por la vía de un tratado de libre comercio que hubiera arrasado a las economías latinoamericanas, las hubiera sujetado a lazos de dependencia económica financiera que prácticamente habrían cancelado cualquier posibilidad de ejercer un mínimo de autonomía y autodeterminación nacional. Esta situación, ¿verdad?, para Estados Unidos se fue agravando en la medida en que se producían grandes cambios en los parámetros del sistema internacional. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo creo que ahí hay una serie de novedades muy, muy importantes. En primer lugar, la confirmación del proceso de declinación del poderío norteamericano, que ya vino anticipado, ¿verdad?, en el famoso documento de Santa Fe 4, que es del año 2000, en donde ellos advertían que Estados Unidos estaba perdiendo capacidad de intervención en el sistema internacional y especialmente en América Latina, y en donde hablaban del fracaso de las políticas de los demócratas, de los republicanos, mismo el fracaso de Reagan y el hecho de que en el año 2000 ya era evidente para ellos que Estados Unidos estaba no batiéndose en retirada, pero admitiendo o asumiendo una menor capacidad de intervención. Y ellos lo atribuían a un fenómeno cultural. Sería muy largo, por ahí después podemos entrar en este tema. El tema era mucho más profundo, porque junto con esa declinación que prosiguió en estos 21 años, aparecieron otros factores de perturbación muy importantes. Primero, el vertiginoso crecimiento de China, ¿verdad?, que si bien era anticipado, ¿verdad?, pero nunca en la dimensión, en el alcance global que ha adquirido China en los últimos años. Voy a poner un solo número, una sola estadística para no quedarnos en cifras, etc. Pero China es, en el año 2021, o sea hoy, ¿verdad?, el primer socio comercial o financiero de 144 países. Y eso nunca lo logró Estados Unidos en ningún momento de su historia. Y es lo que hace que aún los pensadores más conservadores de Estados Unidos, aún las revistas más del establishment de Estados Unidos,
reconozcan que China hoy es la principal economía del mundo, que es la locomotora de la economía mundial, ¿no es cierto? Y esa situación es una situación que realmente genera un enorme nerviosismo en Estados Unidos, porque ellos temen que la influencia de China se acreciente en América Latina y el Caribe. Y ya ven con mucha preocupación eso. Y en ese marco, ¿verdad? Si uno recuerda las declaraciones que hizo hace pocos días el general Mark Milley, es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuando dijo que tenemos que cuidar ese vecindario, y hablando de vecindario hablaba de toda América, de todo el continente americano. Este vecindario es nuestro, dijo Milley, ¿no es cierto? El general Milley, Mark Milley. Dice, y claro, esto es una expresión un tanto ambigua. ¿Qué quiere decir el vecindario es nuestro? Bueno, quiere decir lo mismo que dice la doctrina Monroe cuando habla de América para los americanos, es América para los Estados Unidos. Y uno descifra muy claramente las palabras de Milley cuando él dice, tenemos que cuidar el vecindario de gentes como Rusia, China o Irán, que tienen intenciones de penetrar y alterar el equilibrio y las relaciones armónicas que tenemos en el vecindario. Entonces, en ese contexto, y sintetizo ya la respuesta, en ese contexto, Daniel, es que hay que entender el surgimiento de estos sectores de una derecha radical, una derecha neofascista, ¿verdad? Muy fuerte, porque son, de alguna manera, réplicas en América Latina de fenómenos que se dieron en Estados Unidos con Trump, que se dieron en Europa con Orbán, ¿no es cierto?, en Hungría, no recuerdo el nombre ahora del presidente en Polonia que está inscrito en esta misma tendencia, Bolsonaro. Pero en todo esto además hay un dato que me parece que debe ser adecuadamente ponderado, y es el siguiente. No es que los sectores populares han desertado, ¿no es cierto?, y se han transformado en baluartes de un personaje, ¿verdad?, como Kast en el caso de Chile. Lo que ha habido ha sido un vaciamiento de la derecha liberal, para llamarlo con términos demasiado generosos, ¿verdad?, que no se los merecen, y ha habido un corrimiento hacia las expresiones más brutales. A mí me preocuparía mucho más si yo hubiera visto un arrasamiento de otras fuerzas políticas hacia la extrema derecha. Pero esto es un reacomodo dentro de la derecha. Y lo mismo puede decirse en el caso de la Argentina, ¿verdad?, que se habla mucho también del surgimiento de una derecha dura, muy racista, muy xenofóbica, al estilo Bolsonaro, Trump, etcétera, que no es que han captado votos, ¿verdad?, de otras tiendas políticas, sino que es un reacomodo que se produce dentro de la derecha. De todas maneras, es muy preocupante, pero creo que hay que establecer esas acotaciones a los efectos de evitar agigantar un fenómeno que, por preocupante, no lo sería tanto, ¿verdad?, cuando uno toma en cuenta estos matices. Yo por ahora dejaría aquí, así. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al Centro de Formación Memoria y Futuro, a Jaime, a mi queridísimo Batilio, y bueno, un gran abrazo a todos y todas quienes nos escuchan, bien sea desde mi querido Chile o desde otro país que nos estén escuchando, y por supuesto un saludo a Chema también. Creo que realmente me queda más sencillo sí complementar lo que ha planteado el querido Atilio, ¿no? A partir de la década, ¿se escucha bien, verdad? Sí, ok. A partir de la década de los 90 se resquebraja ese modelo de mundo surge ese modelo de mundo unipolar que ahora se está resquebrajando. Y esta coyuntura histórica que hace que los Estados Unidos haya encontrado, digamos, Estados Unidos como centro del imperio capitalista mundial, haya encontrado unas potencias emergentes que han herido casi mortalmente esa unipolaridad a la que está muy mal acostumbrado precisamente desde la década de los 90.
esa herida, como mencionó Atilio, nos llevó a, yo le digo relanzamiento de la doctrina Monroe. A Atilio no le gusta llamarlo así, pero digamos, es el nombramiento explícito, la invocación explícita que Trump vuelve a hacer en el 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, para decirle particularmente a China y a Rusia, pero por supuesto también otras potencias más pequeñas también emergentes, como el propio Irán, o podríamos mencionar incluso Turquía, la misma India, por supuesto, para decirles que América les pertenece, y explícitamente ante la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas invocó la doctrina Monroe, y lo volvió a hacer al año siguiente en el conocido y tradicional discurso de la Unión que dan todos los presidentes en febrero, ¿no? Los presidentes de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese relanzamiento de la doctrina Monroe, como decía Tilio, es la acción desesperada de ese tigre de papel herido que estaba tan acostumbrado a gobernar el mundo a su antojo, y que ahora ve que el mundo tiende hacia una tripolaridad, podría ser, o ojalá hacia una multipolaridad. Y para eso se ha planteado varias estrategias, digamos, bueno, o tácticas, según se ve. Una de ellas es tratar de clusterizar todos los enemigos y empujarnos hacia un mundo bipolar que él sabe manejar mejor, ¿ya? Y el otro es defender a capa y espada su poder en el mundo. Lo que sí nos queda claro es que, como decimos en Venezuela, salga sapo, salga culebra, los Estados Unidos se viene con fuerza sobre nuestra América. Porque su idea de que ellos son un pueblo elegido, esa idea tan parecida al sionismo, que es el destino manifiesto, ¿verdad? Les dice que este territorio es de ellos. En algún momento incluso se lo dijo Rivadavia a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos por su historia y su grandeza son los llamados a conducir los destinos políticos de nuestra América. Bueno, así se lo toma en serio los Estados Unidos. Entonces, vemos en el discurso de los Estados Unidos, algunas veces en boca de sus presidentes, otras veces en boca de sus corporaciones y sus representantes militares, una nostalgia por el pasado. Vimos en Trump el uso de la palabra again en su eslogan, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Y ahora vemos este nuevo plan, entre comillas, nuevo, digamos por su nombre, que lanza Biden, que se llama B3W en castellano, digamos, lo llama Build Back Better World. O sea, reconstruir mejor el mundo. Todo nos convoca a una vuelta al pasado, porque ese pasado de la unipolaridad absoluta los tiene nostálgicos. Evidentemente, estamos en digamos que esa pérdida de la unipolaridad tiene que ver con algo que también mencionaba Tilio, que es una debacle económica del capitalismo mundial, y obviamente con graves consecuencias propiamente en los Estados Unidos, que se vivió en el 2008, de la cual el capitalismo no se ha logrado recuperar y que la pandemia ha venido a profundizar. Esa profundización creo que es precisamente la que ha agudizado las contradicciones y ha sido caldo de cultivo para esos discursos ultraderechistas, xenófobos, guerreristas, que se dan desde algunos sectores de la derecha. Y que siempre han existido, pero obviamente en los momentos de crisis como esta es que tienen un caldo de cultivo en nuestros pueblos. Ahora, este relanzamiento de la doctrina Monroe, me avisan cuando me queda un minuto para cumplir mi tiempo, porque si no me extiendo. Lo sentimos en nuestra América de distintas maneras. Por un lado, los Estados Unidos evidentemente se ha planteado una acción
digamos, tiene varias patas sobre las que el imperialismo se sostiene, la pata cultural, la pata económica y la pata militar. Y tanto la cultural como la económica están en crisis, entonces pasa a tratar de sostenerse sobre la pata militar, sobre todo en nuestra América. Ese tomar control por la vía militar de nuestra América ya no necesariamente se da como se daba en el pasado a través de guerras regulares, porque la misma idea de la guerra ha cambiado y entonces ahora ese concepto de guerra se ha hibridizado y tiene muchos elementos que a veces la disfrazan y por eso no nos damos cuenta de cuánta presión están ejerciendo a veces sobre nuestros pueblos, porque no visibilizamos la guerra económica, la guerra psicológica o las mismas formas de privatización de la guerra o de uso de la guerra irregular. ¿Qué es lo que va a hacer los Estados Unidos? ¿Qué se está planteando ahora los Estados Unidos para nuestra América? Aumentar la presencia militar, y eso obviamente lo está haciendo, y no sé si me da el tiempo ahorita, si no lo menciono más adelante, algunas cosas al respecto. Aumentar las corporaciones militares privadas en el territorio también de nuestra América. Aumentar el financiamiento a los grupos paramilitares en los países con gobiernos subordinados donde las fuerzas militares les son afines, y para financiar sobre todo esto último, conocemos la fórmula que los Estados Unidos han comenzado a usar sobre todo a partir de la década de los 80, y es que va a expandir el narcotráfico por toda nuestra América. ¿Por qué va a expandir el narcotráfico? Porque con un capitalismo en crisis, la vía más rápida para recuperar ese sistema a nivel global es la vía financiera, del capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero tiene dos grandes motores: el narcotráfico y el complejo militar industrial, la empresa de la guerra. Por eso ustedes van a ver que se tejen ya redes desde el enclave del narcotráfico en la región suramericana, que es Colombia, lamentablemente también otro enclave que es México, pero en Colombia está el enclave de ese narcotráfico, y han visto cómo ha tejido sus redes hacia el resto del sur y en este momento particularmente hacia Chile, porque no es casualidad y no iba a dejar de tener consecuencias la linda amistad entre Álvaro Uribe Vélez y Sebastián Piñera. Por otro lado, además, los Estados Unidos está, por supuesto, haciendo planes económicos con nuestra América. Trump planteó una cosa que llamaba algo así como Growth in the Americas, que era tratar de traer todas las empresas estadounidenses que se fueron a China hacia América Latina, y por supuesto siempre con convenios favorables para las corporaciones estadounidenses, borrando todos los derechos laborales que han costado años de lucha a nuestros pueblos, y disponiendo de nuestros valiosísimos recursos naturales. Porque evidentemente la principal angustia de los Estados Unidos en este momento es la ruta de la seda, el crecimiento de China hacia nuestra América, el crecimiento económico, digamos, y también el acercamiento cultural que logra con algunas naciones. Y sabemos que eso le ha valido incluso, digamos, lo tiene preocupado también incluso en países aliados como Chile. Y ahí vimos la expresión de ese personaje, ese hijo de migrantes xenófobo que es Kast, cuando le preguntaban, que estos días corrió por las redes, ¿no? Cuando le preguntaban qué iba a hacer con las relaciones con Cuba y con Venezuela, hablaba de romperlas, hablaba del injerencismo venezolano y cubano, pero cuando le preguntaron qué hacer con China, simplemente sonrió y dijo, no, bueno, ahí hay que hacer otra cosa, porque obviamente
las relaciones económicas que está tejiendo China con Chile tienen peso. Entonces, bueno, para terminar y seguir avanzando con otra cosa con otras cosas que puedan surgir y que podamos conversar, decirles que esta misma semana precisamente se logró consolidar, en el marco de la COP26, se logró consolidar un cinturón que va a responder a ese Build Back Better World, que es un cinturón en el Pacífico Este tropical, que lo conformaron Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Supuestamente por razones ecológicas, pero ya plantean públicamente que su principal objetivo, por ejemplo, es impedir el avance de China, supuestamente por la pesca ilegal, etcétera, etcétera, lo cual estaría muy bien si no supiéramos todo lo que implica eso, y, por ejemplo, la contaminación que puede implicar en las Islas Galápagos, el archipiélago pues, de Galápagos, donde los Estados Unidos, gracias a Lenín Moreno, logró la concesión para instalar radares, ampliar la base aérea para poder instalar sus aviones, y tiene ahora ahí pues su nuevo enclave en ese cinturón del Pacífico que ahora se ha constituido entre nuestros países. Y casi, bueno, más o menos paralelo, un poquito más arriba, pero del otro lado, en el Caribe, en nuestro indómito Caribe, tiene, por el contrario, sus principales dolores de cabeza ubicados en eso que ahora han rebautizado el eje del mal, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ya para hablar de eso, pues lo dejo a ver si emerge alguna pregunta, y si no, lo hacemos en otro caso. Excelente, muy claras las dos intervenciones, se escucharon muy bien y bueno, se entendieron fuerte y claro. Muy bien. Entonces, tenemos una otra inquietud, que esta es la pregunta del $1.000.000, ¿eh? Y esta la vamos a anotar toda la respuesta. Aquí hemos tenido a fines del siglo pasado, inicios de este siglo, en América Latina, un exitoso avance de ciertos procesos transformadores y algunos procesos revolucionarios, ¿ya? Algunos de esos procesos han terminado en derrotas, han sido revertidos por la fuerza contrarrevolucionaria, y hemos sufrido derrotas electorales, hemos sufrido golpes llamados blandos o blancos, se ha instalado todo esto de lawfare y de las ofensivas de demonización y de criminalización de los líderes de los procesos revolucionarios, persecuciones, estigmatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, que ustedes, Atilio y María Fernanda, puedan decir a juicio de ustedes cuáles son los elementos fundamentales a los que debemos prestar atención. Elementos que dicen relación con la calidad de la dirección, con la incorporación de los sectores populares a los procesos, con la democratización efectiva de los estados, ¿no es cierto? Y por supuesto, un tema que Atilio ha hecho mucho énfasis, que es la lucha a las ideas, y particularmente, compañeros, el tema de los medios de dominación masiva, de manipulación masiva, que son incontrarrestables. Es muy difícil hacer avanzar y ganar las mayorías que se requieren para los procesos de transformación revolucionarios pacíficos, que de alguna manera nos anticipó Salvador Allende en la década de los 70, si no se conquistan las mayorías sólidas y conscientes. Y esto que Atilio habla de la lucha de las ideas y la lucha por el dominio de los corazones y de las mentes, en los cuales estamos empeñados y con condiciones muy difíciles. Yo he mencionado algunos elementos para darles pistas, pero mira, en este mes de noviembre tenemos una sucesión de elecciones en América Latina que parten mañana, con lo que esperamos sea un triunfo contundente e irredarguible del proceso sandinista en Nicaragua, ¿no? La otra semana vamos a tener
un paso atrás, aparentemente en Bolivia, por lo que en Argentina, perdón, por lo que hemos estado leyendo las columnas de Atilio, ¿no? Y vamos a tener un paso atrás bien doloroso que va a significar volver a trabajar, ¿ya? Volver a trabajar esta lucha a los corazones y las mentes. Pero Venezuela está muy legitimada la elección. La elección de Venezuela está participando en la oposición, como después de muchos años que no quería participar, hay plenas garantías, hay observadores de la Unión Europea, del centro Jimmy Carter, etcétera, etcétera, y todo pista muy bien, esperemos que así sea, para el proceso revolucionario bolivariano. Luego venimos nosotros en la secuencia. Y aquí, bueno, hay que hacer toda la fuerza porque hay un triunfo contundente tanto en el Parlamento como en la presidencial de las fuerzas transformadoras. Y finalmente, y esto es bien interesante, viene Honduras, ¿ya? Y Honduras, la compañera, la compañera Xiomara Castro, ¿no? Que es la compañera, pareja, esposa de compañero Mel Zelaya, que fue uno de los primeros presidentes democráticos que fueron derrocados por estos golpes, entre comillas, blandos, porque de blando no tienen nada, sacaron en pijamas, ¿no? Y con toda una campaña mediática de difamación, etcétera, etcétera, pero ahí resistieron y ella va punteando por muy lejos, ¿eh? Así que podemos tener una muy buena noticia en Centroamérica pronto. Todo este panorama variopinto de luces y sombras, pero en general con una tendencia muy positiva y, como decía Atilio, muy a contrario census de lo que el imperio quisiera en su patrio trasero, ¿no? Yo creo que es interesante. Entonces, a mí me gustaría escuchar de Atilio y de María Fernanda con su experiencia, su reflexión, desde Venezuela en el caso de María Fernanda, desde Argentina, pero desde el mundo, Atilio, ¿cuáles son las claves en que debemos prestar atención? Bien, bueno, sí, efectivamente es la pregunta del millón, ¿no es cierto? No, porque en los papeles es relativamente sencillo dar alguna respuesta, pero la vida política práctica te plantea desafíos, ¿no es cierto?, inéditos, inesperados, que a veces hacen que las fórmulas que uno puede leer en los libros no sean demasiado útiles en la realidad. Yo diría, a ver, un ordenamiento así no demasiado metódico, pero me parece. En primer lugar, la unidad de las fuerzas de izquierda es un punto fundamental. Y ahí nos tropezamos con un problema, con varios, pero uno de los problemas muy importantes que se vio en la época de la Unidad Popular en Chile, y se sigue viendo hoy, 50 años después, en buena parte de los procesos latinoamericanos, es la débil o errónea concepción de lo que es el fenómeno del imperialismo y sus impactos sobre América Latina, lo cual lleva de repente a sectores de izquierda, por ejemplo acá en la Argentina, a militar de una manera ardorosa en contra del gobierno de Alberto Fernández, que por supuesto no es un gobierno de izquierda, pero es el gobierno que no quiere el imperialismo, y que cuando uno dice, bueno, este gobierno se tumba, lo que hay en reemplazo a Alberto Fernández es una opción de derecha mucho más radical y mucho peor. Pero cuesta mucho trabajo hacer entender a las compañeras y compañeros de izquierda de que realmente estamos jugando con fuego. Y lo mismo se puede aplicar en relación al proceso bolivariano, ¿no es cierto?, del cual seguramente María Fernanda luego nos puede ilustrar mucho mejor. Pero sabemos que ahí también hay sectores de izquierda que están en un planteo de oposición muy fuerte, muy crítica al gobierno de Nicolás Maduro. E incluso, diría, después merecería un parrafito aparte dedicarnos a la situación de Cuba, en donde sectores socialdemócratas con los cuales durante mucho tiempo se ha venido conversando, que eran gente que estaban del lado de la revolución, pero que planteaban una serie de observaciones que eran muy atendibles y que sin embargo hoy en la vorágine que ha sido impulsada por Estados Unidos en este plan de recuperación de Cuba por encima y por delante de cualquier otro proyecto. O sea, fíjense que hay un dato muy significativo, que en este momento el petróleo, el oro, el coltrán y el agua de Venezuela importan mucho menos que Cuba
como símbolo de la posibilidad de que otro mundo es posible. Cuba no tiene ninguno de esos recursos y sin embargo el grueso del ataque hoy de las fuerzas de Estados Unidos, el ataque simbólico, cultural, mediático, político, diplomático, está dirigido en contra de Cuba, ¿no es cierto? Y no porque Cuba tenga grandes recursos, en ese sentido Venezuela está infinitamente mejor dotada y por lo tanto tiene mucho más interés para los Estados Unidos, pero en la visión estratégica, tumbar a Cuba, acabar con la revolución cubana es un imperativo categórico para ello. Entonces, la unidad de las fuerzas y entender, ¿no es cierto?, el fenómeno del imperialismo, y a pesar de que tenemos gobiernos que no son todo lo de izquierda que queremos, el eje tiene que ser la postura frente al desafío del imperialismo y al proyecto de imperialismo de apoderarse de nuestros países. Este es el primer dato. Segundo lugar, la educación popular. Recordar el famoso discurso de Fidel en la Universidad de Concepción, ¿verdad? Cuando le preguntaron, ustedes recordarán, se le preguntó, bueno, si lo que está pasando en Chile es una revolución. Y Chile dijo, las revoluciones son procesos. No son acontecimientos, no es un rayo que cae en un día sereno y que ya está la revolución, son procesos. Y Fidel además agregó otra observación muy aguda, ¿verdad?, como las que él nos tiene acostumbrados, cuando dijo, hay que preguntarse si el pueblo chileno está preparado ya para acompañar un proyecto revolucionario. Esto no es una cuestión ontológica, esto lo agrego yo de mi parte, ¿verdad? Pero un poco él quería decir eso, es decir, está el pueblo chileno, y nos dijo algo muy importante en ese momento, dijo, en Cuba, ¿no es cierto?, recién la sociedad cubana, 2 años y medio después del triunfo de la revolución, admitió que la revolución cubana tenía una identidad socialista. Y eso fue después de un acontecimiento traumático que fue la invasión de Playa Girón. Entonces yo me hago la misma pregunta acá en la Argentina, los compañeros de izquierda o los compañeros que en Venezuela están planteando una radicalización, ¿verdad?, muy muy fuerte del proceso bolivariano, que por supuesto, como todo proceso, tiene problemas y hay que hacer ajustes y correcciones, etcétera. Pero digamos, ¿nos están acompañando los pueblos para un proyecto de esa envergadura? ¿Están preparados? Yo a priori digo, yo veo con mucho escepticismo eso. Veo acá en la Argentina que sí, que hay un antinorteamericanismo a flor de piel, pero de ahí a plantear un proyecto de construcción socialista hay un gran paso. Y esto me lleva al tercer punto, que es el tema fundamental de los medios. Hoy en día el imperialismo cuenta a su favor, ¿verdad?, con un sistema de medios que está casi totalmente, digo casi, ¿verdad?, que es importante, pero con una predominancia fenomenal, controlado por Estados Unidos. Y controlado no de hecho, sino que hay organizaciones, ¿no es cierto?, el grupo de editores de diarios con sede en Miami, que nuclea los 10, 12 principales diarios de América Latina, entre ellos el Mercurio en Chile, La Nación en la Argentina, etcétera, en donde ellos plantean tantos periódicos, todos con la misma fuente. Y es cierto, cuando uno mira las notas editoriales del Mercurio, Comercio de Lima, La Nación de Buenos Aires, etcétera, es una misma línea editorial, los mismos temas, las mismas posturas. Bueno, es un elemento fenomenal. Y además esta gente tiene desde hace mucho tiempo control de los medios de comunicación. En el caso de Chile tenían primero la prensa, luego se quedaron con la radio, luego se quedaron con la televisión y ahora manejan las redes sociales. Y frente a eso, la izquierda revolucionaria o la izquierda reformista tiene muchísimos menos dispositivos a partir de los cuales librar esta batalla, ¿no es cierto? Agregándosele a eso el hecho de que esta enorme concentración de poder de fuego mediático, por eso Hugo Chávez hablaba de la artillería del pensamiento, la artillería mediática, hace muy difícil que estos gobiernos puedan realmente avanzar y quieran tomar medidas más o menos radicales. Acá en la Argentina, por ejemplo, en un momento determinado se planteó el caso de una de las grandes exportadoras de cereales que hicieron contrabando, lavado de dinero, fuga de dólares, toda clase de infracciones a las leyes tributarias. Cuando el gobierno argentino
al presidente Fernández osó decir la palabra estatización, pero bueno, la descarga de todos los medios de comunicación fue tan brutal que Fernández tuvo que dar marcha atrás al día siguiente. Claro, no es un hombre que tenga las agallas que se requiere para el cargo, digamos, más allá de, para un dirigente político, una de las virtudes fundamentales es poder tener fuerza en el momento que se requiere una prueba de fuerza. Y Alberto es un hombre que es eminentemente dialoguista, es un hombre que concibe a la política como un diálogo eterno que finalmente va a rendir sus frutos. Y creo que ese es su mayor error, ¿verdad? Porque con enemigos como estos tú tienes que en algún momento aplicar la fuerza. No puedes confiar en que ellos van a entrar en razones, porque esto no es un tema de razones, es un tema de intereses. Entonces, yo diría, sintetizando, Jaime, la pregunta, y espero haberme ganado $1 millón, ¿no es cierto?, que es la unidad antiimperialista, el trabajo de organización de la conciencia, lo de Gramsci, el legado gramsciano de crear una nueva sensibilidad, un nuevo sentido común, y en tercer lugar, el hecho de, bueno, cuando se requiere avanzar, hay que avanzar, pero avanzar teniendo en cuenta, y acá las lecciones de la derrota del ALCA son muy importantes. El ALCA fue derrotado por la obra, ¿no es cierto?, de la concepción estratégica de Fidel, el papel extraordinario de Hugo Chávez como mariscal de campo allá en Mar del Plata, la colaboración de Lula y de Néstor Kirchner, pero además porque había una multitud que estábamos afuera de Mar del Plata presionando. O sea, esta simbiosis entre liderazgos reformistas o revolucionarios y las masas es fundamental. Si las masas no están en la calle y las pandemias nos las sacó de la calle, y los gobiernos, por más progresistas y de izquierda que sean, no tienen mucha fuerza. Por eso creo que ahora, en el mundo post-pandémico que comienza a amanecer, uno de los temas fundamentales va a ser esa movilización y organización de masas, porque si no, el futuro gobierno de Chile, que ojalá que sea un gobierno progresista, etcétera, pero si las masas no están en la calle, es bien poco lo que va a poder hacer. Y Alberto Fernández, que se enfrenta a una elección durísima dentro de una semana, veremos cómo libra de esa amenaza, pero en los 2 años que le queda, si no tiene una presencia activa de las masas, prácticamente va a quedar amarrado de pies y manos a los dictados de la derecha, una derecha además que está coordinada como nunca antes en nuestra América desde los Estados Unidos, porque ya Estados Unidos ha sacado la careta y ya directamente habla: este continente es nuestro y esta es nuestra gente, y tengo centenares de ONGs actuando en Chile, digo centenares, en Chile solo, centenares en Colombia, centenares o más en la Argentina, preparando el terreno para esa tarea de reconstrucción por derecha de la historia latinoamericana. Muchas gracias, Atilio. La verdad que sí te has ganado, si no $1 millón, $3/4 de millón. Ha sido una respuesta muy completísima, muy completísima. Y te digo que nosotros nos llamamos Memoria y Futuro, porque nosotros creemos que del pasado, de nuestras derrotas y sobre todo de nuestras victorias, debemos sacar lecciones y debemos volver a leer y pensar los clásicos del pensamiento revolucionario y socialista en el mundo. Debemos volver a mirar a Lenin, debemos volver a estudiar a Gramsci, o estudiar a Gramsci, que mucho se habla de él y poco se le conoce. Debemos pensar en lo que dijo Fidel, tremendas lecciones cuando estuvo en Chile, tú siempre lo citas. Lo que hizo Salvador Allende también, en esa paciente construcción de fuerzas sociales, políticas, culturales, ideológicas, con criterio muy amplio, porque tú hablas bien de que sin la unidad de la izquierda no hay triunfo posible, pero yo te digo que a veces la unidad de la izquierda no solo no basta, hay que ir más allá, hay que conquistar otros sectores para las transformaciones. Como tú decías, hay gobiernos que de repente parecen agua de borraja, pero son infinitamente mejores que las alternativas imperialistas y fascistas. Y debemos saber aprovechar los tiempos, entender el sentido de los momentos y de las correlaciones de fuerza. Todas esas cuestiones están escritas, dichas, y a veces por sabidas se callan y por callarlas se olvidan. Vamos a ver cómo va María Fernanda por ese $1 millón. Esta es la respuesta clave, compañera. Aquí la vamos a medir y pesar a usted.
¿Qué nos puede No, decir? yo no aspiro al $1.000.000. Yo me conformo con sopaipillas con pebre, pero como son perecederas me pueden mandar merquén, no hay problema. Esas primeras por hecho, por su sola participación. Pero además le quedan 250.000 nada más, o sea, Sí, menos 3/4, claro. Ay, Bueno, entonces yo quiero comenzar por lo último que decía Tilio, porque me parece muy importante, la movilización popular. ¿Qué le podemos decir al Chile recientemente tan movilizado en los últimos años de la importancia de la movilización popular y de algo que tú mencionabas, de esa relación entre memoria y futuro que tiene que ver con el acumulado histórico que cada movilización popular va generando? En Venezuela tenemos la buena costumbre de la movilización popular gracias al comandante Chávez. Y esa buena costumbre se ha convertido en una defensa fundamental de la revolución bolivariana, sin duda. Aquí no hay nada que el imperialismo haga contra Venezuela que no salga el pueblo a la calle a responder. En principio, sí, como no, el pueblo convocado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande de Venezuela y que está dirigido por el presidente Maduro, pero también en general todos los partidos del Gran Polo Patriótico y mucha gente que no pertenece a ningún partido, pero que es antiimperialista y revolucionario o revolucionario. Y esa movilización, esa tradición de movilización popular es tan importante que yo les quiero ilustrar con un pequeño ejemplo. El día 30 de abril del año 2019, si no me falla la memoria, porque este tiempo de pandemia todo nos ha vuelto locos el calendario, se dio aquí un intento de golpe de Estado. Y no hubo convocatoria en las primeras horas de la mañana a que la gente se movilizara. Pero como no había ni transporte, estaba la situación rara en toda Caracas, mucha gente, nos fuimos, apenas supimos la noticia empezó a correr a golpe de 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, apenas subimos la noticia, espontáneamente nos fuimos acercando a Miraflores, que es la casa de gobierno, ¿no? Y cuando llegamos a Miraflores, la sorpresa fue ver la gran cantidad de pueblo caraqueño que se había movilizado hacia la casa de gobierno, hacia Miraflores, con la idea de defender la revolución si fuera necesario, aun cuando nadie nos había convocado. Tanto que ahí pasó al revés. Cuando ya empezó a llegar la gente a Miraflores, entonces empezaron los líderes y lideresas de la revolución a correr por las redes para que llegara más gente y ya se instaló una tarima, porque además se logró superar la situación de intento de golpe de Estado. Pero de verdad la movilización popular para la defensa de los procesos revolucionarios y también para la construcción de los procesos revolucionarios es fundamental, y como me gustaría podérselo decir a Pedro Castillo, por ejemplo. Es fundamental que el pueblo se mantenga movilizado en las calles y hacer de eso una costumbre. Ahora, quisiera dar unos tips, porque decir qué hacer es muy fácil cuando no te pasan a la pregunta del cómo, ¿no? Entonces, yo diré algunas cosas que he aprendido con la militancia, ¿no? Y que creo que son fundamentales, además de esa movilización popular que es clave, como señala Atilio. Uno, y creo que es la razón por la que me he dedicado en los últimos años al ejercicio comunicacional, es visibilizar, desnudar la guerra, la lucha de clases, si se le quiere llamar así, pero también la agresión, digamos, en general, imperialista contra nuestros pueblos. Visibilizarla porque muy a menudo no nos damos cuenta cuál de las cosas que estamos viviendo se da o la vivimos porque somos nosotros y nosotras mismas incapaces, o porque nuestro pueblo no es capaz, o porque nuestros líderes no son capaces, o porque el imperio
está logrando que no seamos capaces con toda su intención y todo su cuerpo. Entonces, es muy importante visibilizar la guerra cotidianamente, la guerra a la que nos están sometiendo. Y para eso mencionó Atilio también, y creo que tú, Jaime, también lo mencionaste, la guerra comunicacional. Es fundamental contrainformarse y es responsabilidad individual contrainformarse. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que yo estuve hace un par de años en una universidad colombiana y un estudiante de sociología me preguntó si era verdad que estábamos comiendo cucarachas para alimentarnos en Venezuela. Entonces yo no puedo asumir que tenga yo que ir hasta allá para decirle a esta señora, mira, sí, está bien, comemos cucarachas y a mí se me va la mano y por eso estoy pasada de kilos y tengo que ver si le bajo un poquito y empiezo a comer chiripas que son de las más chiquitas. No, no, es su responsabilidad contrainformarse. Si tú quieres conocer el mundo, no puedes leer solo el Mercurio y ver solo Televisión Nacional de Chile y darte por enterado o enterada. Si quieres ver la realidad, tienes que contrainformarte. Y además de contrainformarte, yo como educadora popular me atrevería a introducir la palabra contraformarnos también, ¿ya? Porque tenemos que empezar a ver qué es lo que hay dentro de nosotros y nosotras, individual y colectivamente, que frena ese avance hacia los procesos revolucionarios, los procesos de cambio radical que necesitamos. Y bueno, y fíjense que a veces hago traducciones porque como soy colombo-venezolana, por ejemplo, en Colombia hablar de socialismo es terrible, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que dice que es de izquierda, mamerto, decimos en Colombia, pero es capitalista. Incluso hablan de capitalismo popular, capitalismo no sé qué, bueno. Entonces, bueno, hablo de un proceso de cambio radical. Que para mí, obviamente, que soy comunista sin ser militante de un partido comunista, sino militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, no tengo dudas cuál es ese único proceso de cambio radical posible. Y desnudar esa guerra y enfrentar esa guerra y ver que dentro de nosotros que favorece al enemigo pasa por algo que mencionaba ayer Néstor en una charla que dio por Atilio. Ajá, identifiquemos al enemigo y veamos dónde está la contradicción fundamental en este momento. Alguien que sea de izquierda en nuestra América y no sea antiimperialista está mintiendo, está equivocado, está loco, no sabe lo que dice, no sé. O sea, se puede ser antiimperialista y no ser de izquierda, se puede. Pero no se puede ser de izquierda y no ser antiimperialista. Eso no tiene sentido histórico. No, yo creo que ni semántico. Desnudar esa guerra también pasa por decir que hay que enfrentar la xenofobia. Porque la xenofobia, así digamos que Chile ha tenido una gran migración de gente de derecha, algunos de los cuales han tenido el tupé, decimos en Venezuela, han cometido la barbaridad, por ejemplo, de sumarse a la campaña de Cast. Otros de juramentarse con la UDI, ¿no? Lo hemos visto. Pero eso no lo hacen por su condición de extranjeros o de extranjeras. O sea, eso no es su defecto. Y ninguna persona medianamente humanista puede prestarse a la xenofobia, porque la xenofobia es una vieja estrategia del capitalismo para enfrentar pobres contra pobres, para ponernos a pelear por las migajas que nos lanzan. Y ese no puede ser el sentido de nuestra lucha. Es decir, que para no adentrarme en eso, lo ético entra dentro de las responsabilidades individuales y colectivas, si queremos realmente avanzar en la construcción de un mundo diferente, un mundo mejor. Desnudar la guerra, por supuesto, pasa por ese trabajo que hacemos cotidianamente, Atilio, las personas que somos trabajadores y trabajadoras intelectuales. Es decir, por ejemplo, que ya no hacen falta que lluevan los marines para que se invada un país, que las corporaciones se están robando nuestros recursos y están utilizando ejércitos privados, llamadas corporaciones militares y de seguridad privada, que acaban por avanzar también en el control social de nuestros pueblos, y que es, por ejemplo, fundamental enfrentar también ese avance de las corporaciones militares y de seguridad privada, que seguro las hay también mucho en Chile, custodiando las instalaciones
de todas las transnacionales como las hay en toda nuestra América. Algo muy pertinente para Chile y que tiene una huella profunda en Colombia, en la Colombia que vive un genocidio invisible, porque les recuerdo que yo nací en un país que está en guerra desde antes de que yo naciera y continúa en guerra, y quien diga lo contrario o no está viendo la realidad o está mintiendo. Colombia tiene un conflicto social y armado que continúa sin resolverse. Y en ese conflicto, en la oligarquía, que es la más violenta del continente, está ejecutando un genocidio. Y ese genocidio que se está ejecutando en Colombia tiene algunas expresiones que ya se han visto en Chile. El juvenicidio de clase, el asesinato sistemático de los jóvenes y las jóvenes de la clase trabajadora, de los pobres, que lo hemos visto en Colombia en las jornadas de represión al paro nacional. El 95% de las personas asesinadas tenían menos de 35 años, ¿ya? Y todas las personas mutiladas, todas tenían menos de 35 años. Y de las centenares que continúan desaparecidas, porque solamente en mi ciudad natal, Cali, la lista de personas que continúan desaparecidas ronda las 300 personas, de las que nadie habla, por cierto, o casi nadie, obviamente algunas personas sí lo hacen. Y eso también se expresó en Chile en la represión, con menor medida, por supuesto, que en Colombia, pero también a eso hay que salir del paso. Y otra cosa muy importante es enfrentar el etnocidio, porque el etnocidio es un plan sistemático del imperialismo sobre nuestra América. Y en Chile se está cometiendo un etnocidio con el pueblo mapuche que es deber de todos y todas enfrentar y detener. Y ese etnocidio además no va a terminar cuando terminen con el pueblo mapuche, porque ese etnocidio tiene un sentido para el capitalismo mundial y es terminar de apoderarse de todos nuestros recursos naturales y controlar esos territorios que otrora fueron ancestrales y todavía son ancestrales, pero que con el etnocidio van a lograrlo privatizar y convertirlos en territorios de sus transnacionales. Y en primer lugar ahí la transnacional también del narcotráfico. Lo último que voy a decir ahí, ya terminando de enlazar con lo que dijo Atilio, es la necesidad urgente de que con esa claridad haya solidaridad entre nuestros procesos. Y hablo de solidaridad entre nuestros procesos sin ambigüedades. Y digo sin ambigüedades porque yo creo que quienes somos militantes no tenemos miedo a las contradicciones teóricas, no nos dan miedo, nos nutren. Somos, como diría Nicolás Guillén en uno sí, es Nicolás Guillén, sí. Digo que no soy un hombre puro. Si no me equivoco, es un poema de Nicolás Guillén. O sea, no le tenemos miedo a la impureza, no le tenemos miedo a que nuestra teoría se encochine con la realidad, porque la realidad es así, lo decía Atilio, los procesos históricos no lo hacen los perros, los gatos, lamentablemente, porque seguramente serían más lindos, mejores, no sé, pero lo hacemos los humanos, y los hombres y las mujeres tenemos defectos, y los procesos sociales tienen todos defectos, y las revoluciones, como dijo Atilio también, no son momentos, digamos, las revoluciones son permanentes, y por tanto todos nuestros procesos políticos son perfeccionables constante y eternamente. En ese sentido, no hay que tener temor a decir: yo me solidarizo con la revolución bolivariana, yo me solidarizo con la revolución sandinista, y por supuesto yo me solidarizo con la revolución cubana, porque es una cosa de principio, pero además es estratégico para nosotros y nosotras como nuestroamericanos mantenernos unidos. Tampoco hay que tenerle temor a decir que nos solidarizamos con el pueblo de Haití y no olvidar jamás al pueblo de Haití y al Caribe, porque ese es otro fenómeno que tenemos dentro de nosotras y nosotras, que es un racismo que se nos ha incrustado a todos los niveles y a veces ni cuenta nos damos. Y eso pasa también, por supuesto, por solidarizarnos con los pueblos que se organizan.
para resistir, como el pueblo colombiano, como el pueblo chileno, pueblos que están siendo violentados por sus propios gobiernos, sus propias oligarquías, y que cuando se levantan deben convocar la solidaridad de toda nuestra América, pero también debe ir nuestra solidaridad hacia todos los pueblos del sur, indiferentemente de que estén en África o estén en Asia. Bueno, creo que ya he hablado como mucho, pero Muchas tienden gracias, a María hacerme ese Fernanda. tipo de preguntas que me apasionan, pero espero haberme ganado el Merkel por lo menos. Muchas gracias, María Fernanda, con creces. Ha sido muy interesante, nos diste varias claves muy interesantes. Yo quería preguntarles, a ver, el otro día con Jaime, justamente el 18 de octubre, en la celebración de los 2 años del inicio de la revuelta en Chile, en la calle, en la Plaza Dignidad, comentábamos que veíamos que la derecha chilena tiende a tener una conducta similar a la que veíamos al final de los años 60, de pérdida de confianza en la democracia, que finalmente derivó en el golpe de Estado y como derivó en esa saga de golpes de Estado en América Latina, y que lo veíamos con temor, como hoy día la derecha pierde confianza en la democracia y está dispuesta a sacrificarla para proteger sus intereses. En América Latina, por otro lado, existen organizaciones internacionales de ultraderecha, ultracatólica, con carácter de secta, como el Yunque de México, que tiene influencia en Vox en España y que sin duda también está vinculada con el candidato presidencial chileno de ultraderecha. Y siempre esto, y por lo tanto tienen un grado de articulación internacional. Y bueno, siempre en estos casos es fundamental el rol decisivo que juegan las Fuerzas Armadas, y si bien las fuerzas policiales han estado disponibles a reprimir, tanto en Chile, en Colombia, en la Araucanía, en el caso chileno, finalmente han tenido papeles distintos, o sea, entre la actitud que hubo en Bolivia, que finalmente se apoyaron el proceso golpista, a la que hubo en Chile, en que cuando Piñera le declaró la guerra al pueblo, dijeron nosotros no estamos en guerra, digamos, y cómo el fascismo le hace guiños para darles confianza en un eventual gobierno, y que esa actitud que digamos finalmente es decisiva en la hora de los cubos de que pudiera tener la Fuerza Armada. Entonces, bueno, en este panorama en que tenemos un neofascismo que se empieza a articular internacionalmente, en el que el imperialismo puede tener mayor o menor influencia en nuestras Fuerzas Armadas nacionales, para embarcarse en aventuras golpistas o en futuros proyectos de estados antidemocráticos, policíacos. Y ¿cómo ven ustedes, digamos, esa posibilidad de avance del neofascismo y cómo contrarrestarlo por otro lado? Porque los movimientos populares también se ven sometidos en una tensión interna entre una mirada transformadora, anticapitalista, y una mirada de cautelar la democracia, y la posibilidad de ir construyendo un ente conductor desde la izquierda que sea capaz de convocar a otros sectores, no necesariamente revolucionarios, pero que sí podrían estar al lado del pueblo en la defensa de las democracias. Y cómo esa tensión, que se traduce finalmente también en rupturas de los procesos, de los grupos, de los movimientos progresistas. ¿Cómo ven ustedes ese escenario y cómo enfrentar este avance neofascista? A ver, Daniel, tú tienes ahí un haz de preguntas, en realidad son varias y muy interesantes todas, ¿verdad? A ver, yo primero diría lo siguiente: despejemos un error. La historia de América Latina, y el caso de Chile no es excepción, demuestra que la derecha solo aceptó la democracia cuando podía ganar. Cuando su triunfo estaba en riesgo, esa derecha rápidamente hizo un clic y apoyó a todos los proyectos de desestabilización. Primero por la vía del golpe militar, pero después, posteriormente, por la vía de los llamados golpes blandos, que como dijo muy bien María Fernanda, no son nada blandos, es decir, golpes que actúan a partir de la acción conjunta del poder mediático y el poder judicial. El lawfare ocupa un papel fundamental hoy, ¿no es cierto?, para producir esos golpes. Piensen ustedes que
Los grandes protagonistas de lo que fueron las jornadas del ALCA del 2005 están casi todos inhabilitados de participar políticamente. Lula por ahora puede, pero lo que me han dicho en Brasil es que hay una serie de jueces que tienen causas pendientes que las pueden sacar en el momento oportuno para sacarlo otra vez de la cancha electoral. Rafael Correa está lidiando con 46 juicios en su contra, en donde no hay una sola evidencia en ningún juicio, pero eso lo tiene absolutamente inhabilitado para participar en elecciones en Ecuador. Evo Morales también con una espada de Damocles pendiente sobre su cabeza. El grueso de la dirigencia de la Revolución Ciudadana, digo Patiño, digo Gabriela Rivadeneira, Paula Pavón, Guillaume Long, están todos inhabilitados para participar. En la Argentina, Cristina Fernández, si llegara a darse una coyuntura donde pueda ser candidata de vuelta, bueno, el papel de la justicia va a ser decisivo en darle la habilitación, sí o no. Mel Zelaya, que es un gran líder popular en Honduras, no puede participar él, está inhabilitado. Xiomara Castro, que es su mujer, va a hacer un papel extraordinario, pero lo hace, ¿verdad?, supliendo el veto que tiene Zelaya. Entonces, digo, la derecha, creo que uno de los errores en las enseñanzas de la ciencia política en América Latina durante mucho tiempo y en las discusiones sobre la transición democrática, que en Chile fueron discusiones tan extensas, parte de la base de que hay una derecha que acepta las reglas del juego democrático, y eso es falso. La derecha no está dispuesta a resignar su poder y su gobierno bajo ninguna condición. Solamente, y acá va a la segunda parte de su pregunta, solamente mediante una enorme acumulación de fuerza social, como la que se ha venido registrando en Chile desde el 18 de octubre del 2019, puede ser capaz de alterar el curso de los acontecimientos, o como se está empezando a producir en Colombia en los últimos meses, ¿verdad?, en donde se presenta un escenario inédito y en donde hay algunas perspectivas de que en las elecciones de mayo del año que viene sea derrotado el uribismo y el neuribismo y aparezca un gobierno de coalición, ¿verdad?, en torno a la figura de Gustavo Petro, corrígeme María Fernanda, pero esta es la última información que tengo, ¿verdad?, que vendría a producir, digamos, un cambio, pero de 180 grados en la política colombiana. ¿Por qué es posible esto? Bueno, porque es la primera vez desde 1948 que en Colombia se producen manifestaciones populares tan numerosas, tan voluminosas y que se sostengan a lo largo del tiempo como las que han ocurrido últimamente, ¿verdad? Y esto es un dato decisivo. A pesar de que, como bien dijo María Fernanda también recién, hay un blindaje mediático que impide que la gente se entere de que en Colombia un líder social de pueblo originario, feminista o de una minoría es asesinado promedio cada 2 días. Imagínense ustedes si en Venezuela el gobierno venezolano matara a un líder social cada 2 días, el escándalo de la prensa no se podría abrir las páginas del Mercurio, de La Nación, porque nos inundarían con fotos, baños de sangre. Una cosa impresionante. Pero en Colombia, el país blindado totalmente mediáticamente, el país protegido por Estados Unidos, la Israel sudamericana, como la autodefinió Álvaro Uribe Vélez, se permite un crimen masivo, ¿no es cierto?, sin que haya ni un culpable. Porque lo que dice el Instituto de Derechos Humanos allá en Colombia es decir, ¿cómo es posible que no haya uno detenido? Y matan, día por medio matan un líder. ¿No es cierto? Este es el tema. Y bueno, esa es la derecha. Es decir, además, históricamente la derecha, miremos la experiencia europea, nunca aceptó la democracia. La aceptaron cuando no tenían más remedio. La aceptaron después de la Primera Guerra Mundial. Y esto con restricciones. ¿Por qué? Lo explica muy bien Gramsci. Porque gente que fue mandada a las trincheras durante 4 años a sobrevivir en el barro, la metralla, la sangre, las heridas, el sufrimiento indecible, cuando volvieron a las ciudades no les podían negar el derecho elemental al sufragio universal masculino, que fue lo que entregaron, pero no porque querían la democracia. Y creo que hay que dar esa batalla. La derecha es antidemocrática por definición.
Y cuando me hablan de Estados Unidos, yo desafío que me encuentren en la Constitución de los Estados Unidos de América y en las 26 o 27 enmiendas posteriores, si se dice en algún momento que Estados Unidos es una democracia. No existe la palabra democracia en la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no está en el proyecto de la derecha, de la burguesía, crear un régimen democrático. Entonces creo que este es uno de los engaños que hemos sufrido nosotros durante mucho tiempo. Yo como alumno de ciencia política, a mí siempre me enseñaron de que no, que la democracia, un régimen legítimo y que por lo tanto la derecha acepta el resultado, las reglas del juego, y ahí la tenemos ahí en Chile a la Marta Lagos, con el Latino Barómetro rasgándose las vestiduras, estigmatizando a los que van, ahí se llama Plaza Italia, no llama Plaza de la Dignidad, a los que van a la Plaza Italia, ¿es que acaso esos ciudadanos y ciudadanas no van a votar? ¿Por qué protestan? Bueno, ella representa muy bien la visión de una derecha que es profundamente antidemocrática, porque la democracia, al fin y al cabo, el gobierno de los más, el gobierno de las mayorías, y como lo decía Aristóteles, que no puede ser acusado de chavista o de populista, decía, la democracia es el gobierno de los pobres, y en beneficio de los pobres. Por eso él decía que no era el régimen ideal. Aristóteles confiaba en un régimen ideal en donde primacía de los pobres estuviera temperado por otras instituciones. Pero él decía claramente la democracia es eso. Y Lincoln, que tampoco era chavista, ¿verdad? Aunque era un personaje muy admirado por Fidel, decía la democracia el gobierno de ¿cómo era la expresión clara? Bueno, no recuerdo ahora, se me hizo una laguna de tantas, andar citando autores. Bueno, Abraham Lincoln hablaba claramente el gobierno de las mayorías, ¿no es cierto? El gobierno de las mayorías, perdón, decía la fórmula exacta era gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto decía Abraham Lincoln. ¿No es cierto? Abraham Lincoln decía, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Cuál es, si uno averigua hoy en día en el contexto latinoamericano, cuál es la respuesta? Gobierno de los mercados, por los mercados, para los mercados. En un mundo y en países en donde la riqueza se ha concentrado a niveles inéditos en la historia. Nunca, nunca, nunca en la historia la riqueza estuvo tan concentrada como en el momento actual. Busquen los viejos imperios, las desigualdades fenomenales de aquellos imperios son nada comparado con la desigualdad que hay hoy. Hasta incluso Joe Biden tuvo que reconocerlo en su discurso de los 100 días, cuando el hombre se rasga las vestiduras y dice, no hay nada más antiamericano que un gerente general de una gran empresa gane 327 veces más que lo que gana el trabajador de su empresa. Dice, esto es un-American, antiamericano. Dice, claro, pero es antihumano, ante todo, pero es el producto del capitalismo. Entonces, la derecha va a jugar siempre esa carta. Y yo creo que uno de los errores más graves, y termino con esto, Daniel, uno de los errores más graves cometidos por el presidente Alberto Fernández ha sido considerar a algunos personeros de la derecha acá en Argentina como si fueran amigos, como si fuera gente con la cual se podía consensuar un proyecto de desarrollo con inclusión social, expansión de derechos y todo eso. Y evidentemente les dieron la espalda y hacen que sus tropas de asalto mediáticas le peguen permanentemente. Es imposible leer un diario en la Argentina o ver un canal de televisión sin sentir así una sensación interior de indignación ante la forma como le pegan a ese personaje cuyo único pecado es que realmente está a la cabeza de una coalición moderadamente, muy moderadamente reformista, pero que eso es suficiente para que se lo demonice y se lo considere un personaje execrable del cual hay que liberarse lo antes posible y apelando a cualquier medio. He dicho. María Fernanda, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, Atilio tocó tantos temas que podríamos
complementar lo que él ha dicho, pero yo diría que en este momento quizás lo que más me preocupa tiene que ver precisamente con, por un lado, la insolidaridad que ya mencionamos, y por el otro, el avance que va teniendo la apatía y la despolitización. Por eso creo que una tarea fundamental es continuar no solamente con la educación popular, las tareas de formación de los modos más asequibles posibles, sino también de los modos más seductores posibles. Y eso pasa un poco también por lo estético, digamos, ¿no? Por lo estético de nuestro discurso visual y también de nuestra narrativa, si se quiere decir. ¿A qué voy? Bueno, que a veces nos anquilosamos y hacemos que nuestros medios de contrainformación, por ejemplo, no sean atractivos para la mayoría de la gente, o que incluso, aunque demos el discurso parados o paradas en la plaza, no logremos seducir a nadie con nuestra voz, porque nuestras palabras no expresan las necesidades reales del pueblo que nos rodea o del pueblo del que somos parte. O también, por lo que mencionaba antes, por ese perfeccionismo paralizante que nos hace temer contaminarnos un poco de realidad y ser impuros, incluso con los discursos tradicionales de la izquierda, si es necesario para poder dar una respuesta efectiva a nuestra realidad, porque obviamente es ahí donde está la clave de todo lo que tratamos de, digamos, todo lo que leemos para tratar de entender la realidad, es precisamente que no es un discurso para repetir, sino una herramienta para comprender la realidad, que siempre debe ser un arma para transformar la realidad. Si lo que sabemos no se convierte en un arma para transformar la realidad, entonces es un conocimiento que puede ser maravilloso, puede ser incluso hermoso, pero que es inútil para nosotros mismos y nosotras mismas y para nuestros pueblos. Entonces, yo ayer, precisamente antier, conversaba con alguien que me decía una queja que una vez le dije yo a uno de mis maestros, ¿no? Y esta persona me hablaba, pues, porque evidentemente en Venezuela estamos atravesando unos momentos económicamente muy difíciles. No son los más difíciles fueron el 2016, cuando iniciaron estas medidas coercitivas unilaterales, pero siguen siendo muy difíciles, sobre todo comparadas con los primeros tiempos de la Revolución Bolivariana. Y esta persona me decía algo así como que qué terrible, qué difícil es hacer la revolución así, con este nivel de necesidades tan fuerte que estamos atravesando. Entonces yo me acordaba que siendo joven yo le dije eso mismo a uno de mis maestros, porque obviamente me tocó una juventud bastante difícil en la década de los 90. Y él me dijo, si usted no fuera la mujer pobre que tiene que luchar para poder alimentar a sus hijos, porque esa era mi realidad en ese entonces, que mis hijos estaban pequeños, usted no sería la militante que es, porque el verdadero militante es el que hace la revolución porque la necesita, porque realmente su única posibilidad de supervivencia es transformar el mundo, la de sí mismo y la de incluso de su propia familia. Entonces, yo creo que eso también tenemos que constantemente recordarnos. Muchas veces desde la izquierda hablamos del pueblo como una otredad, ¿no? Como un otro. O sea, somos parte del pueblo, estamos jodidos, que no sé si para ustedes sea muy mala palabra, pero eso es una palabra normal, pero estamos jodidos igual que la mayoría de la población mundial. Y somos parte del pueblo, necesitamos transformar el mundo para sobrevivir. Hacer la revolución en este momento
incluso ante la coyuntura ecosistémica que tenemos, es vital para la humanidad. Porque el planeta, yo estoy segura que va a sobrevivir, lo vimos con la pandemia, bastó que nos encerráramos y comenzaron a salir animales que no salían por las plazas públicas, así va a pasar el día que la humanidad desaparezca. Crecerán las plantas, nacerán otras especies y el planeta seguirá viviendo. Lo que está a punto de extinguirse es la humanidad. Y estamos colocados ante esa coyuntura histórica. Atilio me corregirá, pero creo que hace ya como 20 años que Fidel dijo que eran 50 lo que nos quedaba, y creo que fue hace como 20, sí. Entonces nos quedan como 30 años para sobrevivir como especie. Y no hay posibilidad de un verdadero ecologismo que no desafíe el capitalismo. No existe un capitalismo ecologista. No existe, porque no se lo voy a explicar yo, pues eso es obvio. Está en la naturaleza de su acumulación, el depredar. Entonces, recordar que la revolución nos es vital a todos y todas nosotras, creo que también es fundamental para romper con ese idealismo o perfeccionismo paralizante que es el que a veces nos dice yo no voy a apoyar este proceso de Venezuela porque tiene muchos efectos, porque no me gusta la última medida económica, porque no me gusta, yo no voy a apoyar a Cuba porque no estoy de acuerdo con la tarea de ordenamiento, porque las medidas que ha tomado son, no sé, de alianza con la burguesía. Entonces, yo a veces tengo paciencia pedagógica, a veces, no siempre, y entonces me pongo a discutir. Atilio se ríe porque él también a veces la tiene y a veces no. Entonces, a veces me pongo a discutir con gente que me sale con ese tipo de argumentos y me dice, pero es que Lenin, pero es que yo digo, pero ya va, pero hasta Lenin, hasta Ho Chi Minh, ya tomó medidas que le obligaron a relacionarse con los sectores, digamos, burgueses o incluso enemigos en algún momento de la revolución por unas razones más estratégicas. O sea, no vas a pedir a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a Díaz-Canel, que sean más puros que tus propios héroes, de esos que tenemos aquí en la pared para recordarnos quiénes somos. O sea, hay que entender lo que es la realidad. Y eso pasa por tener clara la diferencia entre tácticas y estrategia. Y tener clara como organizaciones políticas, pero también incluso como personas, cuál es nuestra estrategia como revolucionarios y como revolucionarias, y cuál es la táctica, porque las tácticas sí deben ser flexibles también. O sea, las tácticas, no hay que tener miedo a hacer movimientos tácticos acordes al contexto histórico, porque así debe ser una táctica, ¿ya? Lo que hay que tener siempre claro es la estrategia, y eso también nos sirve, por ejemplo, para participar de espacios que no comparten nuestra estrategia, pero que sabemos que comparten nuestra táctica. Y entonces podemos encontrarnos y unirnos con la idea de avanzar hacia ese gran objetivo estratégico que debe ser ese mundo mejor, porque ahí está precisamente Cuba para demostrarnos que hay vida después del capitalismo. Bien. Excelente, compañera. Muy aleccionadora sus preguntas y llenas de sus respuestas y llenas de optimismo, ¿eh? Y llenas de optimismo, que es lo que necesitamos mucho. ¿No? Tenemos un momento muy trascendente en la historia, no solo de Chile, de toda la región, ¿eh? Y de la humanidad, porque lo que tú nos has recordado de lo que dijo Fidel, ¿no? Esto de que no hay salida a la crisis de la humanidad en todas sus dimensiones dentro del capitalismo, ¿no? Y acá la crisis del neoliberalismo, que está evidente y manifiesta, tenemos que saber conducirla y explotarla para garantizar la supervivencia de la humanidad y construir efectivamente un mundo más fraterno, más humano, más solidario, donde sea más vivible la vida de todas las especies, y en primer lugar yo reivindico al ser humano. Mira, 30 años, me dejaste preocupada, chuta. 30 años y contando. Pero no, Bueno. en realidad
En realidad, perdón, Jaime, el discurso de Fidel fue en Río, en la cumbre de Río en 1992. O sea que en realidad nos quedan 21 años, si él estaba en lo cierto, ¿verdad? Y si puedo hacer una breve elaboración, porque creo que Rafa está pidiendo la palabra, pero la elaboración es hay una frase de Chico Mendes, el gran luchador ambientalista brasileño, ¿verdad?, que murió asesinado por los terratenientes, que dijo: el ecologismo sin una lucha anticapitalista es mera jardinería. Y yo creo que tenemos que grabarnos esa frase, el ecologismo, ¿verdad?, la defensa del medio ambiente, pero si eso no se hace en el marco de una estrategia de lucha anticapitalismo, eso es jardinería, lo dijo Chico Mendes. Y me parece que es importante tener en cuenta esa reflexión. Bueno, creo que hay algunas preguntas. Me pareció que Rafael estaba queriendo preguntar, no sé quién más, pero bueno, hay... Sí, sí, mira, vamos a darle, digamos, habilita tu micrófono, Rafael. ¿Ya? Sí. Bueno, no voy a insistir sobre el tema de los medios de comunicación porque me parece que es un talón de Aquiles que sencillamente la izquierda no tiene en América Latina ni ha hecho los esfuerzos para hacerlo. Ninguno de los partidos lo ha hecho. Al contrario, muchos de ellos, sobre todo en Chile, han sido cooptados por el modelo neoliberal. Pero al mismo tiempo y paralelamente hay otro talón de Aquiles, que ya lo he mencionado, que es el tema de los militares. Durante la ocupación norteamericana, Afganistán duplicó la producción de hachís y de todas esas drogas, y obviamente no había ningún aeropuerto en manos de los chinos ni de los rusos, eso lo tenemos todos claro. En Colombia, no la ni de 20 años, ahora mismo se ha duplicado la superficie en un 100% de producción de drogas. En Ecuador, Rafael Correa echó a los militares de la base que tenían en Manta, pero ahora Lenin la restituyó en Galápagos. En Chile se puso una base cuando nunca había habido, acá en Concón. No hay una política de los partidos políticos que están fallando en bastantes cosas, una política respecto de los militares. Acá en Chile, por ejemplo, los últimos 4 comandantes en jefe del ejército están siendo procesados por corrupción. No porque se robaron un auto, o un tanque, o un avión. Muchos autos, muchos tanques, muchos aviones, una parte importante del presupuesto del PIB o de las ventas de cobras que tienen asignadas, y de eso no aparece nada. Pero tampoco hay que, lo más grave, junto con una política comunicacional de la izquierda en América Latina, que podría ser una entre varios países, con una política militar. Acá en Chile, por lo menos, yo he trabajado con los compañeros y colegas del Colegio de Periodistas, hemos hecho una propuesta a la Convención Constitucional. Nadie de la izquierda lo toma eso, lo mira, tienes toda la razón, te dicen, pero nadie se hace cargo de las cosas. Y como bien decía Atilio, y como lo decía María Fernanda, hay que hacerse cargo de las cosas. Nadie se ha hecho cargo de las cosas. La inquietud que tengo hacia ustedes dos, estimados, es qué hacer frente a eso para catetear en eso, y estar molestando como una pulga en el oído con eso. Atilio, tienes el micrófono apagado. Sí, no se le oye. Lo había apagado a propósito, sí. No, yo creo que evidentemente, Rafael, tú tienes razón, este es un problema grave, es una amenaza permanente porque la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, cuando el poder civil está en manos de un gobierno democrático, gobierno de izquierda, es un punto absolutamente fundamental. Ahora, ¿qué problemas tenemos ahí? Primero tenemos un problema de que hay una larga tradición arraigada en las Fuerzas Armadas de que Estados Unidos es el líder indiscutible de la región y que por lo tanto la defensa última de esto, que sería el vecindario, según la expresión del general Milley en Estados Unidos los otros días, o de la civilización occidental y cristiana, está en manos de Estados Unidos. Y Estados Unidos evidentemente aprovecha esta situación porque entrena
a los militares de la gran mayoría de los países de América Latina, con la excepción, te diría, de Venezuela y Cuba, no estoy muy seguro si eso no lo hacen en Nicaragua, equipa a las Fuerzas Armadas y Policiales de estos países, les da cursos de instrucción, ¿no es cierto?, sobre distintos problemas, y eso genera, ¿verdad?, una situación de dependencia, que por ejemplo en el caso de Bolivia, un ejemplo muy interesante, no se pudo siquiera romper allá. Evo creó una escuela antiimperialista y a mí me invitó para que fuera el disertante inaugural en un ciclo de charlas y de cursos dados, ofrecidos en la escuela antiimperialista, ante todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo te digo que esos militares me miraban a mí como si fuera el demonio encarnado en persona. Me faltaba una cola, cuernos y el azufre y ya estaba listo para ser yo enviado, pero a la hoguera, arrojado al mar. Por ejemplo, discutían cosas tales como que el armamento de los Estados Unidos en todas sus ramas es infinitamente superior al de cualquier otro país del mundo. Entonces yo le ponía el ejemplo, miren, resulta que la revista militar le mostraba, creo que era Armed Forces and Society, la revista, demuestra que el avión supersónico Sukhoi ruso es muy superior en performance que el F-16 e incluso el F-35. Decían, eso es mentira. Les mostraba otros datos que decían que el rifle de asalto AK-47, la vieja Kalashnikov, es mejor que el M-16 que usan los marines. Me decían, no es verdad. Les mostraba la publicación gringa y tampoco lo creían. Esto te habla, digamos, de la penetración profunda de la idea de que Estados Unidos tiene las mejores armas, tiene las mejores ideas y por lo tanto cuando nos dicen algo tenemos que encuadrarnos nosotros. ¿Cómo se resuelve ese problema? Yo creo que es uno de los problemas más peliagudos que tienen que enfrentar cualquier gobierno de izquierda hoy en América Latina. Nosotros acá estamos haciendo algo muy poquito, ¿verdad? Pero sin mucha eficacia, porque la presencia militar de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos dispone de casi el 42-45% del gasto militar del planeta. Entonces tiene, digamos, recursos prácticamente infinitos. Están permanentemente llevando oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Aviación, de la Policía a tomar cursos de entrenamiento en Estados Unidos. Allá juntamente los llevan, pero los sobornan, los extorsionan, los captan, los convierten en informantes, algunos de ellos los corrompen. Es todo un esquema muy montado, en donde las Fuerzas Armadas se inscriben ahí. Y lo que tú decías, Rafael, de los 4 jefes militares, fíjate que, por ejemplo, en los Pandora Papers, en los Panama Papers, no aparece un solo ciudadano, una sola empresa de Estados Unidos. Ni una. Y aparecen, sí, digamos, perjudicadas las 3 más grandes petroleras de la región, Pemex, Petrobras y PDVSA. Es decir, acá nada es casual. Con esto no quiero alimentar una visión conspiracionista de la historia, pero que el imperio es un imperio y que maneja todas estas cosas con mucha habilidad y con una visión integral en donde combina el poder militar. Por ejemplo, ellos ahora confían más en las policías que en las Fuerzas Armadas. Siguen apoyando al ejército, a la marina, a la aviación, pero saben que en las situaciones de tremenda convulsión interna en muchos países latinoamericanos, más importante es tener fuerzas policiales, ¿verdad?, de su lado. Al fin y al cabo fueron las fuerzas policiales las que le dieron el toque de gracia a Evo Morales. El general del ejército dio la bendición final, pero el jefe de policía fue el que dijo no podemos mantener el orden, ¿no es cierto? Y acá Alberto Fernández tuvo un conato de rebelión, fue un conato importante de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene 75.000 efectivos. Es la tropa más armada más numerosa que hay en este país, más que en el ejército. Si tú combinas ejército, fuerza aérea y marina, no tiene 75.000 efectivos, los tiene la policía bonaerense. Y ahí están los estadounidenses llevando a los jefes policiales permanentemente a que hagan estos cursos. Entonces, es un problema. El presidente, perdón si me extiendo mucho, pero es un tema apasionante, son preguntas cruciales las de ustedes, ¿verdad, María Fernanda? Mira, termino con esto. Correa, Rafael Correa,
tenía muy claro que tenía que cambiar la mentalidad de los militares ecuatorianos. Bueno, aguantó un año y medio, no pudo más. ¿Por qué? Bueno, porque el primer año, ni bien asumió, prohibió que fuera ningún militar de Estados Unidos a tomar los cursos de verano en academias militares, navales, de marines, lo que fuera de Estados Unidos. Cuando llega la invitación para el segundo año, lo vienen a ver el alto mando conjunto de la Fuerza Armada, muy respetuosamente le dicen: mire, presidente, tenemos un problema gravísimo. ¿Cuál es el problema? No podemos controlar la frontera norte que colinda con el sur de Colombia, ¿verdad? Donde estaba ahí un núcleo muy fuerte de la FARC en aquella época, estamos hablando de 15 años atrás. Pero no podemos controlar aquello, es una frontera muy porosa, una frontera muy difícil, una frontera donde tenemos del lado colombiano presencia de guerrilleros, presencia de narcotraficantes, presencia de paramilitares, y no tenemos cómo controlarlo. ¿Qué necesitan? Bueno, necesitamos unos helicópteros especiales de desplazamiento rápido en lugares donde no hay mucho espacio para poder maniobrar, pero además unos camiones acorazados, ¿verdad? Armored le llaman, que puedan circular en un terreno muy fangoso, etc. Bueno, pues cómprenlo. ¿Cuánto cuesta? No, es que no nos lo venden. ¿Pero por qué no nos lo venden? Bueno, porque Estados Unidos no nos quiere vender. ¿Y por qué no les quiere vender? Le pagamos, acá está el dinero. No, es que solo lo venden si vamos nosotros a tomar los cursos que ellos están organizados para instrucción de la Fuerza Aérea, de la Marina, no solo los militares. Bueno, y tuvo Correa que aceptar que sus militares fueran, porque necesitaba ese equipamiento militar para evitar que directamente los narcos, la FARC, los paramilitares, lo que sea, se entraran a Ecuador como entraron y después produjeron el asesinato aquel, ¿no es cierto?, el bombardeo en donde murió uno de los principales líderes guerrilleros de la FARC, ¿verdad? Entonces, esta es la forma como ellos atenazan y tienen el control de las Fuerzas Armadas. Les privan el equipo, no importa que lo pagues, no te lo dan si tú no vas allá primero a recibir el catecismo de ellos. Por eso es un tema complicadísimo, que solo se puede compensar en la medida en que las fuerzas de izquierda dispongan de aquello que Maquiavelo señaló hace más de 500 años, que es el control de la calle. Es lo único que puede establecer límites al poderío militar. He dicho. Sí. Muy interesante. Tú, María Fernanda, ¿algo para agregar para cerrar el conversatorio? Sí, la pregunta de la otra docena de zapatillas con Pedro. Sí. La estoy poniendo más barato cada vez, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ya voy por una docena. Por lo menos, ya. Fíjense, yo me preocupo muchísimo por el tema militar porque sé que ahí Venezuela tiene una grandísima fortaleza, ¿no? Y entonces a veces incluso he entrevistado a algunos líderes de la resistencia colombiana y les he preguntado sobre eso. Por cierto que ahí está ese libro de entrevistas que tiene un excelente prólogo. Lo mejor que tiene mi libro de entrevistas es el prólogo de Atilio Borón, que lo pueden conseguir digital o en físico en Argentina. Se llama Nuestra América en Palabras, 10 entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Ahí se aborda un poco el tema militar, porque obviamente es uno de los puntos más fuertes de Venezuela, la revolución bolivariana, y a la vez uno de los puntos más débiles de la revolución colombiana y sus posibilidades reales, ¿no? Obviamente eso vale también para Chile, que por cierto son dos fuerzas militares muy hermanadas. Incluso desde principios del siglo XX la Armada colombiana se construye con el aporte de la Armada chilena. Y el Comando Jungla de la Araucanía se forma con las fuerzas militares colombianas. Y la sucesión de relaciones entre las fuerzas militares y la fuerza pública en general, porque también de los carabineros con la Policía Nacional de Colombia es bastante fuerte, nos habla de que no solamente hay que tener cuidado con la instalación
con las instalaciones estadounidenses en nuestros territorios. No solamente hay que tener cuidado con la formación de los militares de nuestros países en Estados Unidos, sino ahora además también de esa formación tercerizada que tiene sus enclaves, y en este momento en América Latina el enclave principal de formación de fuerzas públicas, militares y policiales de nuestra América está en Colombia. Obviamente tercerizada porque está formada al dedillo por los Estados Unidos, pero con la ventaja, entre comillas, para su experiencia en represión de ser parte de una larga experiencia de conflicto social y armado. Yo diría que cuando hablamos de los gobiernos progresistas, y en este caso la constituyente, y los gobiernos posibles en Colombia y ojalá también en Chile, y los gobiernos progresistas ya instalados en Argentina y en otros países, pues uno siempre debería presionar, no solamente para que se rompan todos los convenios de formación y de instalaciones militares, sino también por otras cosas claves, como por ejemplo la expulsión de la DEA, que es el único mecanismo real para impedir que crezcan las redes del narcotráfico en tu país, cosa que hizo Venezuela y que hizo Bolivia. La expulsión de la DEA y de sus oficinas dentro de nuestros países, y la regulación que nos permita controlar también las corporaciones militares privadas y de seguridad en nuestro territorio y el poder que tienen. Pero además ahí hay que avanzar, como ya mencionaba, popularizar la tarea de desnudar la verdad permanentemente. Esa tiene que ser una tarea permanente, porque muchas veces no sabemos dónde enfrentar al enemigo porque no es fácil de ver. Y esa es la tarea de quienes tienen la facilidad de verlo. Por ejemplo, quienes trabajan en el ámbito cultural pueden decirnos dónde están esas ONG financiadas por la USAID, por la iniciativa Minerva, dónde están operando culturalmente. Para nosotros y nosotras, los que no de pronto escudriñamos el tema, saber dónde están, visibilizarlos y enfrentarlos. Debemos decir, desnudar dónde están las claves de esa formación militar que impide que nuestros pueblos se desarrollen a su libre albedrío y de manera soberana según sus propios intereses. Eso hay que estarlo desnudando y señalando dónde están esas corporaciones privadas y dónde está el germen de esos grupos paramilitares, que yo tengo tiempo insistiendo en que Chile tiene que estar muy alerta con esos grupos paramilitares. Por eso puse aquí en el chat el link, por ejemplo, a un manual para defender la revolución desde nuestra comunidad, que es un manual que escribí para Venezuela, ¿ya? Basándome en la experiencia de Colombia y también tomando experiencias de Venezuela, pero que creo que puede ser útil también para el caso chileno, porque ahí se presentan algunos indicadores de las presencias paramilitares y las germen paramilitares, algunos tips para poder enfrentarlos desde la organización popular. Yo creo que además de eso, además de impedir la formación, además de impedir la instalación, además de exigir que se expulse instituciones como la DEA de nuestros territorios, que debe ser una tarea de los gobiernos progresistas, de la constituyente, de un posible gobierno alternativo en Chile, de un posible gobierno alternativo en Colombia, además de la tarea cotidiana de desnudar esa realidad. Creo que también hay que apelar un poco al orgullo militar de esas fuerzas militares, recordándoles lo indigno que resulta para cada uno de nosotros y nosotras verles pararse firmes ante los militares de otros países, porque creo que ahí también tenemos una llaga donde meter el dedo. Durante el gobierno de Uribe, algunos militares, incluso de alto rango, se pidieron la baja porque no estaban dispuestos a ser tan maltratados por los militares estadounidenses.
los militares estadounidenses son altaneros, son groseros, ¿ya? Y ningunean a las fuerzas militares de nuestros países y ellos y ellas se dejan ningunear. Y yo creo que eso también hay que señalárselo. Eso también hay que señalárselo. ¿Hasta dónde llega su indignidad? Lo que sí tengo claro es que es un gran problema y como todo gran problema pues hay que seguir reflexionando y cada país que conozca sus propias fuerzas militares pues bueno, tendrá sus propias respuestas. Evidentemente, ante todo, la conciencia popular y la movilización popular es la clave para cualquier transformación, incluso dentro de las fuerzas militares. Muchas gracias, compañera María Fernanda Barreto. Muy bueno su aporte, al igual que el de Atilio, clarificando este tema tan sensible de la cuestión militar y que tanto se evita también, ¿no? Pero que es central. Y también de las comunicaciones. Ahí nos quedó un campo todavía por trabajar más, pero mira, ya por lo avanzado de la hora vamos a ir cerrando, se nos han descolgado algunos del público, y Atilio también tiene otra conferencia más, vive en eso, ¿no? De Zoom en Zoom. Pero no será la última oportunidad. Por el contrario, nosotros pensamos seguir el próximo año, en algún minuto por definir, con esta ciclo de el desafío resistir, ¿ya? El desafío resistir desde América Latina y el Caribe, ¿no? Y vamos a seguir con otros procesos tan interesantes como el brasilero, el mismo argentino, ¿no? Y desde luego, ¿no? Esperamos también tener otros procesos que son muy interesantes, el colombiano, donde sin duda tú, María Fernanda, nos podrás ayudar un montón, pero lo que queremos de ustedes es la capacidad esa de ir más allá de la casuística, de las particularidades de uno u otro proceso y ir a esta generalización. Yo quisiera rescatar esto que tú dijiste, María Fernanda, de la importancia de tener clara la estrategia y ser firme respecto de ella y ser muy flexible en las tácticas. Quisiera también rescatar algo que dijo por ahí Atilio cuando dijo, mira, parafraseando al Fausto de Goethe, cuando dice, gris es toda teoría frente al siempre verde árbol de la vida. Nosotros tenemos que tener a esos inspiradores, ¿no es cierto?, de las luchas populares, pero tenemos que tener sobre todo una capacidad creadora de entender el sentido del momento histórico, de cada coyuntura y de cada proceso. Tenemos que hacer un tramado respetuoso de solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe, y más allá. Y por supuesto, ¿no es cierto?, tenemos que entender las particularidades y las reglas generales que van a discurrir en la historia, ¿no? Cuyos fundamentos los puso ese gran pensador y militante del movimiento obrero internacional que fue Carlos Marx. Ha sido un placer, compañeros, compañeras, todos los que nos han visto de distintos puntos del mundo. Agradezco, vi compañeros de Suecia, compañeras de Italia. Para nosotros es un honor, un orgullo que nos acompañen, y todos los compañeros y compañeras que están acá en Chile enfrentando las tareas de los próximos tiempos, del proceso constituyente y de asegurar un parlamento y una presidencia para los cambios que necesita el país. Un abrazo grande, y no decimos adiós, sino que hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto. Venceremos. Chao, compañeros. Hasta pronto.